Shalom, queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestra clase, su clase. La clase del día de hoy es la clase de Mishnei Torah. Estamos con respecto a lo que estamos estudiando ahorita, son con respecto a los mandamientos positivos o los mitzvot positivos, azé o activas. Y en este caso estamos en el Sefer Hamadá del Mishnei Torah. Ok, entonces vamos a hacer la mitzvah de esta semana. Son dos mitzvot las que tenemos que estudiar con anterioridad. eh, si no me equivoco, vimos las obligaciones del Nazir al finalizar su voto. Vimos también que el Nazir deje crecer todo su cabello de su cabeza. Y en este caso, el jajam Aguayo, Gilel Aguayo estuvo con nosotros y nos dio una disertación de quién es un Nazir, porque él es un Nazir. Entonces, esto es lo más bonito, de que estas clases estamos dándolas con el objetivo de que con otros rabinos, expertices en la materia, en esta materia, y vamos a tener más invitados, ¿verdad? Besrat Hashem, vamos a tener más invitados. Por cierto, se quedó una clase pendiente para finalizar con el rabino de Hollander, pero vamos a ver si lo logramos hacer. Si no, él ya me dio la autorización de poder disertar su clase. La clase era con respecto al Gaón, Sadia Gaón, y esa clase está pendiente. Entonces quiero finalizarla. Bien, la mitzvah que vamos a estudiar el día de hoy, queridos estudiantes, es el precepto positivo número 94. Número 94 de las 613 mitzvot que tenemos que estudiar. Entonces, ¿qué nos dice la mitzvah 94? Y nos explica en este caso eh, Maimónides. Dice, cumplir con todo lo que se diga y sea realizada una ofrenda, o sea, al realizar una ofrenda, y en esta situación también menciona dar caridad y similares, como expone la Torah Kedoshá. Cuida lo que salga de tus labios y cúmplelo. Así está escrito en el libro de Devarim, en el Perek 23, Pasuk 24. Entonces, entonces, estamos con la misma 94. La vamos a desarrollar para entender. Precepto positivo AC. Que se cumplan todos los compromisos orales. Prácticamente esta es la mitzvah. Que se cumpla. Según este precepto se nos ordena que cumplir con todos los compromisos verbales u orales que nos hayamos impuesto. Y en estos entran los juramentos, Shovua, las promesas, Havtaha, los ofrendas, en este caso, Hatzaha. Entonces, y otras promesas que se puedan salir de tu boca, tienes que cumplirlo. Y esto está comprendido en las palabras de Hashem, como está escrito en la Torah, Kedoshá, cuida de lo que sale de tus labios. Cumple la promesa de la ofrenda voluntaria que le hayas prometido a Hashem verbalmente. Y así nos lo expone, y aquí está el Mekorot, de parte de lo que está en la Torah, en Devarim 23, o sea, Perek 23, Pasuk 24. Ahora,
Aunque los sabios han analizado este versículo, queridos estudiantes, minuciosamente, muy meticulosamente lo han leído para dar una interpretación a ello y explicando cada palabra por separado, el significado en general, lo que ellos dicen viene a resultar que es un precepto positivo el cumplir con cualquier obligación que todo hombre se haya impuesto a sí mismo, o sea, un neder, una obligación sobre sí mismo, una promesa sobre sí mismo, y que él no hacerlo, ¿qué significa esto? Transgrede un precepto negativo. Esto es lo que lo vamos a explicar más adelante con respecto a los preceptos negativos. ¿Ok? Ahora, el Cifre cita y explica muy vehementemente con esta situación. Y dice, lo que salga de tus labios, dice el Cifre, lo que salga de tus labios, este es un precepto positivo. ¿Y dónde aprendemos esto? En este caso, el Cifre no lo menciona con respecto a lo que está escrito en Devarim 23-24. Entonces, ahora has de saber, querido estudiante, que ningún precepto puede derivarse de las meras palabras. Lo que salga de tus labios y por lo tanto el sentido de esto debe ser lo que he mencionado como lo que el significado sencillo de la Torá. Es decir, que todo hombre está obligado a cumplir y llevar a cabo todo lo que sus labios, todo lo que ha dicho sus labios en este caso, y todo lo que haya enunciado sus labios. Este precepto se encuentra también, por otro lado, en sus palabras de Akadosh Baruj Hu. O sea, ya nos dice un mejor, ¿cuál es el primer mejor? Nos dice que está escrito en Devarim 23-24. Ahora, el Rambam nos hace colusión también otra vez aquí en el Mishneh Torah, en el Yahad Saka, Sefer Hamada, que hay otro mejor con respecto a este asunto. ¿Y cuál es este? En otro lado, en sus palabras de bendito, como dice, está escrito en la Torah, Kedoshá, y dice, cuando un hombre hace una promesa a Hashem o hace un juramento autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino que debe cumplirlo todo lo que haya dicho, tal como está escrito en el libro de Bamidbar, Perek 30, Pasuk 3. Entonces, todas las disposiciones con respecto a esta mitzvah, la mitzvah 94, aparecen explicadas en muchos tratados, principalmente en el Masejet Shevuot y Nedarim, y al final del Masejet Menachot, y también en el tratado Kinim. Y es decir, queridos estudiantes, se entiende claramente que uno debe ser muy exacto en el cumplimiento de cualquier obligación que tú te vayas a imponer o que tú vayas a hacer. Porque si uno se autoimpone una obligación, es para que, o sea, haces promesa ante Hashem. Estás diciéndole, yo voy a hacer tal cosa, y esto es como una autoobligación para ti mismo. Y esto es un precepto positivo para ti mismo. Pero que en el incumplimiento de este precepto que tú te impusiste, se vuelve, lo hace negativo. Entonces, y has de saber y consultar en este caso, de qué manera uno pudiera ser absuelto si estuviera en duda sobre lo que se ha impuesto por sí mismo.
Ya que si tú tienes duda, si tú hiciste esto, hiciste una promesa a Kadosh Baruj Hu, le dijiste, yo voy a hacer tal cosa, Blink Nether, vamos a decir en este caso, Blink Nether, yo ya no voy a ingerir bebidas alcohólicas. Entonces tú dices, no voy a tomar más, tú estás y haces un pacto con Kadosh Baruj Hu, una promesa. Entonces vienen y te dan un licor, pero no sabes si es licor o no es licor. Ya entraste en una duda. Y aquí es donde nos menciona, en este caso, el Rambam, que hay que consultar de qué manera uno pudiera ser absuelto si estuvieran en una duda sobre lo que se ha impuesto, porque también hay ciertos promesas, podríamos decir, que no podemos cumplir, que es a veces muy, muy fuerte, muy difícil de cumplirlos. Entonces te estás, en vez de hacerte algo un bien para ti, te estás haciendo un mal para ti. ¿Me explico? Entonces, para estos asuntos tienes que buscar un rabino experto en este asunto para que te pueda explicar y guiar si esto puedes hacerlo o no, si es aplicable para ti o no, si tienes a coaj para poder hacer esto o no. Entonces, vamos a la conclusión con respecto a esta mitzvah. Debe enseñarse que este precepto en ningún sentido impone la obligación de atarse a promesa alguna. Meramente provee que una vez que se asuma la obligación, estas se cumplan. Porque inmediatamente que tú dices, voy a hacer tal cosa, te prometo hacer tal cosa. En tus tefilot, tú dices, Hashem, prometo tal y tal y tal cosa, debes de hacerla y no tardar en hacerla. Debido a la seriedad y delicado de la violación de una promesa, nuestros jajamim llegan incluso a declarar expresamente de que es mejor no hacer promesas, no hacer promesa alguna cuando cabe una mínima posibilidad de su incumplimiento. ¿Y dónde aprendemos esto? Nos lo menciona en el Masejet Julim, Julim 2a. ¿Y qué nos dice ahí? Dice, en este caso, nuestro Jajamín, una persona que hace una promesa es como aquel que edifica un lugar alto. Ah, ¿y qué significa un lugar alto? Preguntan nuestros Jajamín. Un lugar alto se está refiriendo como si él estuviese haciendo un altar prohibido. Uh, un altar prohibido. ¿Dónde aprendemos esto? Lo aprendemos en el Masejet de Darim 60b. Aunque en los casos de promesas austeras, algunos jajamín declararon con este asunto y empiezan con un cuestionamiento. ¿Cuál es el cuestionamiento? ¿Acaso no son las prohibiciones establecidas por la Torá suficientes para ustedes? Para que busquen e imponerse sobre sí mismos aún más prohibiciones. Tenemos 613 mitzvot, 248 positivas y el resto negativas. ¿Sí? 365 negativas. Entonces, ya Kadosh Baruj Hu nos estableció estatutos, normas,
para nuestro estilo. Y todavía te quieres imponer más, nos dicen nuestros jajamim, como nos menciona en este caso en el Talmud. Ahora, como fórmula de habituarnos y conceder el debido respeto a la observancia a los divinos preceptos. Sin embargo, no es permitido y apropiado ampararnos bajo ciertas promesas. Así lo aprendemos en el Masejet Terumá 3b. Uno también puede comprender estas situaciones, pero también puede prometer controlar el continuo y serio y a pelear al comer y beber, etcétera, etcétera. A este respecto, declaran nuestros jajamim, las promesas son un cerco a la abstinencia, y así nos lo menciona el Rambam en el Mishnei Torah, Halach, Ilhot Nedarim 13:23. Entonces, se recuerda que el Jajam Aguayo mencionó de que el voto de Nazareo, o Nazir, es un voto muy serio. Es un voto muy serio y al imponerse eso es como afearse también. Y se limita en ciertos aspectos de como, no, como entrar no estar en un lugar donde hay un difunto, no tomar cosas que provengan que provengan del vino, cortarse el cabello, etcétera, etcétera. Y otro dice, es para poderse quitar o afearse, pues podríamos decir, para no ser tan atractivo. ¿Ya? Entonces, hay circunstancias que hay que entender sobre este asunto. Ahora, dudas y preguntas con respecto a la Mitzvah 94, por favor, abran micrófonos. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Para brincar a la otra Mitzvah. Bien, listos. Vamos a la otra Mitzvah. La Mitzvah 95. Es una Mitzvah positiva y dice aquí, anulación de promesas. Bueno, Rabino, me estás diciendo, Jajam, Yohanan, me estás diciendo que al principio no podemos, o sea, que si vamos a hacer una promesa, tenemos que apresurarnos a hacer esa promesa y no podemos violarla, porque si la violamos, es una violación a un precepto negativo. Entonces, ahora me dices de que se pueden anular las promesas. Claro, Kadosh Baruj Hu te da una solución, te da una forma de poderte dar una solución a este asunto. Entonces, según este precepto 95, nos dice, aplica las leyes de anulación de promesas de acuerdo con todas las normas. Ah, ¿qué normas? O sea que sí existen normas para este asunto. Claro, al respecto expresadas en la Torah Kedoshá, como menciona en este caso en el libro de Bamidbar, Perek 30, del Pasuk 2 al 17. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar esta mitzvah? Nos dice, según este precepto, se nos ordena aplicar la ley o las leyes establecidas, o sea, la halajá, con respecto a la Torah, referente a la anulación de las promesas. Este precepto, sin embargo, no significa que es imperativo que lo anulemos. Ahora, entiendan, queridos estudiantes, por favor, que precisamente el concepto que aplica a cada halajá o a cada ley que enumero,
no es necesariamente un precepto que nos obliga a hacer algo determinado, sino que el precepto consiste en qué? Consiste en que nos ha ordenado tratar y manejar este tema en cuestión, de acuerdo a la halajá establecida por la Torá. Ahora, por supuesto, queridos estudiantes, que la Torá declara explícitamente que el marido y el padre pueden anular la promesa que haya hecho su mujer, guys, please, hey guys, please, I have the class, please, thank you. All right. Entonces, la promesa que ha hecho su esposa o su hija, respectivamente. Ahora, como nos lo dicta en este caso la Torá en Bamidbar, Perek 30, Pasuk del 2 al 16. O sea, ahí usted va a ver que Hashem nos da una salida cuando una chica adolescente o pequeña, en este caso, que está bajo la tutela del padre, y ella hace un voto sobre sí misma, que va a hacer una X cosa, y el padre la escucha, y si le parece bien, no se lo anula. Pero si le parece mal, se lo anula ipso facto inmediatamente. Igual que la esposa, que si él escucha a la esposa que va a hacer una promesa, entonces él la escucha, si sabe de este asunto y no le parece esta promesa que hizo ella, entonces él dirá, lo anulo. No aplica. Pero si le parece este asunto, le aplica. ¿Dónde vemos esto reflejado? También en el libro de Shmuel. La mamá de Shmuel, Hannah, hizo una promesa. Su esposo aceptó esta promesa. ¿Cuál era esta promesa? El profeta Shmuel fue un nazir toda su vida y que iba a estar al servicio de Hashem. Y así fue como lo hicieron. Y él aceptó esto. Pero si él hubiera dicho no, inmediatamente no hubiera sido así. Entonces, y nos proscribe en este caso el procedimiento, la Torah, sabemos que nos está diciendo este asunto. Ahora, ha-mesoret, o la mesorá, que se le dice en este caso, la tradición, establece que también le da derecho a un jajam a liberar a cualquiera de una promesa o de un juramento en base a sus palabras. No debe profanar sus palabras, como está escrito en este caso en el libro de Bamidbar, Perek 30, Pasuk 3, lo cual ha sido interpretado de esta manera. ¿De cómo fue interpretado este Pasuk? En lo mismo, no lo puede anular él mismo, en este caso, él mismo no lo puede anular, o sea que el jajam no lo puede anular, pero otros sí pueden anular por él. Perdón, aquí quiero hacer una corrección. Que la persona no puede anular, o sea, la persona que hizo el neder o la promesa no puede anular su voto por sí mismo. Entonces, pero sí puede anularlo a través de quién? De otra persona, por él. Ahora, en términos generales, sin embargo, está aceptado que no hay fundamento en la Torá, no hay una fuente en la Torá sobre este asunto. O sea, el poder del jajam de anular
o quebrantar la promesa en cuestión. O sea, ¿qué sucede? La persona hizo un voto, pero por sí mismo no lo puede anular. El padre puede anular. En este caso tenemos la fuente Minha Torah. La fuente Minha Torah nos dice que el padre puede anular el voto de la esposa y de la hija. Minha Torah. Pero la Masoret, nos dice que la tradición, ya un jajam puede hacer una anulación de voto. Pero la persona por sí misma no puede anular. Por ende, querido estudiante, hago la pregunta a todos. Si un jajam viene y anula ese neder o el beitín, porque a veces es lo que es recomendable, se dice que se debe juntar un beitín para anular, que es lo más recomendable. Entonces debe haber un Abbeidín y los que lo acompañan. Entonces puede anularlo. Pero ¿qué hay este asunto? La pregunta es aquí a todos. Esto de anular, que venga un jajam, anular un voto o una promesa, ¿es Minha Torah o es de Rabanán? Abran micrófonos. Vamos. Minha Torah. No. A ver. Cerca de la anulación no está en la Torah. Sí, pero para No, pero solamente el caso. para el Sí, sí. padre, a El sus padre hijos y a su Sí, sí. esposa. Ya, ya. Sí. Sí. Pero No, creo que es que de Rabaná, Raf. Creo que no de sé. Rabaná de porque, Rabanán, exacto. porque si en la Torá realmente no aparece solamente el padre sobre la hija, que ya todavía está bajo la tutela del padre y de la esposa, entonces automáticamente esta es de Rabaná, no puede ser de Toraita. Sí, es de rabino. Exacto, Hasako Baruch, excelente respuesta. Entonces, aquí, ya por Mansurá, sí es de Rabanán. Y recordemos lo que nos dictamina también el Shulchan Aruch, que cuando ya hay un minhag, una costumbre, se vuelve ley. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos muy claro, que si es de Minha Torah o de Rabanán. Esto no es una cuestión de que podemos, sí, mira, te van a hacer una pregunta, ¿y de dónde sale esto? Bien, porque eso no está escrito en la Torah. Está escrito en la Torah, pero aquí está la importancia también. Óigase bien, aquí está la importancia también de por qué nosotros tenemos la Torah Shevichtav y la Torah Shebalpe. La Torah escrita y la Torah oral. Y por ende tenemos la Torah oral y esto ha sido de generación en generación. ¿Ya? Entonces, ahora, nuestros jajamim citan y dicen las leyes referentes a la liberación de las promesas están suspendidas en el aire y no tienen base que la sostenga. Y así nos menciona en este caso en Masej Hagigat 10a, excepto las dictadas por la legítima tradición oral. O sea, y cuando estamos hablando de tradición oral, ¿a qué nos estamos hablando? ¿A qué Torah estamos refiriéndonos? Oral, al oral. A la oral, pero en hebreo. Torah, ¿cómo se dice? Oral. Ay, ahora se me olvidó. Esa misma. Excelente, Entonces, excelente.
Todas las disposiciones con respecto a esta mitzvah las encontramos, y las promesas con respecto a las encontramos explicadas en el tratado que se ocupan específicamente en esta materia, es decir, en el Masej Nederim. Entonces, vamos a concluir con esta mitzvah. Mientras que un jajam pueda liberar de una promesa a un juramento en cualquier momento, un padre o un marido lo puede hacer en el día en que lo ha oído o ha escuchado decir. Entonces, aquí hay dos formas. El padre sobre su esposo y sus hijas, y este ya no tiene derecho sobre sus hijas, y lo voy a aclarar aquí, cuando éstas se casan. Porque cuando ella ya se casa, ya no está bajo el techo y bajo la tutela y la responsabilidad del padre. Porque ya están bajo la supervisión de su esposo. ¿Sí? Ahora, el jajam ya sabemos que puede anular también. ¿Sí? Puede anularlo. Pero no puede implicar si el esposo o la hija, el esposo y el papá no quiso repeler o cancelar, podríamos decir, esta promesa. Ahora, también se deben señalar, queridos estudiantes, que un jajam no tiene poder de disolver o cancelar una promesa cuando una persona hizo una promesa a otra persona. ¿Sí? Estoy esperando el por qué, que me digan por qué. ¿Por qué, jajam? ¿Por qué? ¿Por qué el jajam no puede cancelar la promesa que hizo una persona con otra persona? Bueno, porque supongo que ya hay otra persona implicada a la cual se le prometió algo y está esperando algo. Exacto. ¿Y cómo podemos anular esto? Aquí está el dilema. ¿Cómo? Ahora lo voy a poner a sudar un poco. Vamos. De pronto que los dos se pongan de acuerdo como para anular algo. ¡Oh! Mutuo acuerdo. Excelente, Sulamit. Sí, mutuo acuerdo. En este caso, tendrá que la persona a quien se le hizo la promesa absolverlo, pero tiene que estar presente el jajam. ¿Sí? Para que pueda escuchar eso y dar fe de lo que se está haciendo en ese momento. Entonces, y así lo aprendemos en el Tratado Nederim 23b y 65a, y lo menciona también el Mishnei Torah, Hav Halah, Ilhot Teshuvah 15, Pasuk, Halajá 15, 6, 7, creo, si no me equivoco. Entonces, de acuerdo con Nachmanides, queridos estudiantes, Nachmanides nos dice que la ley de revocación y anulación de las promesas no se debe ser considerada un precepto individual, siendo esta solo una de las implicaciones de la ley que ordena que uno debe actuar, no debe profanar su palabra, tal como está escrito en el libro de Bidbar, Perek 30, Pasuk 3. ¿Dudas y consultas con respecto a esta mitzvah? Rabo, una pregunta. A la falta Adelante. de haber el padre o de haber el esposo, ¿quién anula las promesas en caso de la mujer en caso de estar solas? ¿O se abstendría la mujer de no hacer promesas porque no hay quien pueda anular las promesas que ella hace? Vamos a suponer que la chica regresó a la casa de su padre
entonces el padre puede anularla. ¿Sí? Y en caso de ser Pero viudo, sí, vamos a poner el caso hipotético que murió el esposo y ella hizo un voto sobre sí misma. Entonces, si se regresó a la casa de su padre, el padre. Pero si esta chica está soltera, entonces tendrá que ir ante un jajam, ante un beidín y que ellos lo disuelvan de este asunto. ya. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inconformidades? Decía mi rabino. Ok, yo creo que hasta aquí vamos a dejar la clase. Solo 2 mismos vamos a ver el día de hoy. Ok, entonces espero que haya sido de buen gusto la clase para ustedes. Por favor, dennos likes a estas clases para que sigan creciendo, que sigamos creciendo en nuestra comunidad. Esto es bien importante, que la Torah sea expandida y que podamos entenderla en nuestro propio idioma, en español. Eso es lo más importante. Claro. Así que, shalom, queridos amigos. Se despide de ustedes su amigo Johanan Levi. Fuerte abrazo. Shalom, Kol Tuv, que descanse.